En los años previos al estallido de la guerra, la vida cotidiana de la mayoría de los alemanes estaba marcada por una sensación de prosperidad y seguridad que fortalecía el apoyo al régimen. Para 1939, en pleno apogeo del nazismo, la experiencia común de los ciudadanos era la de un período de estabilidad política y de mejoras materiales visibles. Muchos percibían que el país había dejado atrás la incertidumbre de la posguerra y que se encontraba en una etapa de avance continuo. En las calles y en los hogares se respiraba un ambiente de satisfacción. La gente aseguraba que no deseaba la guerra porque todo marchaba bien. Familias enteras disfrutaban de ingresos estables, electrodomésticos modernos, automóviles y pequeños lujos que parecían confirmar que la vida había mejorado de manera significativa. Esa bonanza, aunque no alcanzara por igual a todos los sectores, transmitía la impresión de que el régimen había traído prosperidad a las masas. La popularidad del Tercer Reich no se apoyaba únicamente en los salarios más altos o en la expansión de los negocios, sino en algo más profundo: la convicción de que Alemania había recuperado el control sobre su destino. Esa percepción colectiva fortalecía la confianza en un futuro mejor, tanto para la generación presente como para sus descendientes. El nacionalsocialismo transmitía la idea de que había comenzado una nueva era. Para los alemanes que vivían en aquel momento, las mejoras eran tangibles y el régimen parecía no tener una alternativa viable. Así, la vida bajo Hitler no se percibía como una dictadura opresiva, sino como una etapa de progreso y promesa de grandeza nacional. A largo plazo, la lealtad hacia el régimen dependía de su capacidad para ofrecer un futuro económico estable a los ciudadanos, en especial a los millones de desempleados que existían en enero de 1933. La recuperación no fue inmediata y estuvo acompañada de frustraciones. Los salarios bajos, los precios altos y la lentitud del proceso generaron descontento entre amplios sectores de la población. Parte de esa decepción se debía a las expectativas desmesuradas que el propio régimen había alimentado. Es cierto que entre 1933 y 1934, el desempleo descendió de manera significativa, pasando de casi 5 millones de parados a menos de 3 millones. Sin embargo, para 1935 todavía más de 2 millones de alemanes seguían sin trabajo. La solución aplicada fue un vasto programa de obras públicas que absorbió a cientos de miles de desempleados en brigadas de trabajo. Muchos fueron destinados a la construcción de las nuevas autopistas, pero las condiciones eran duras, los salarios escasos y las jornadas largas. Incluso los trabajadores con empleo estable vieron limitadas sus libertades. En 1935 se introdujo el Arbeitsbuch, un documento que restringía la posibilidad de cambiar de trabajo. Además, las exigencias laborales aumentaron, los horarios se extendieron y el ambiente en las fábricas se tornó opresivo, dominado por la vigilancia y la intimidación. La resignación se convirtió en el sentimiento predominante entre los obreros. Aunque en los años de bonanza entre 1937 y 1939 muchos disfrutaron de mejoras materiales, el descontento no desapareció del todo. El régimen había conseguido reducir el desempleo, pero lo hizo a costa de un sistema laboral rígido, desigual y controlado, en el que gran parte de la población obrera se sentía explotada y sin voz. La propaganda del régimen intentaba mostrar un panorama de éxito económico, pero la realidad era más compleja. Muchos trabajadores continuaban viviendo en la pobreza o no se identificaban con el sistema. Sin embargo, una parte significativa de la población atribuía directamente a Hitler el mérito de haber devuelto la estabilidad al país, lo que reforzaba la imagen del líder como garante de seguridad y orden. Para 1937, el número de desempleados había caído por debajo del millón y los trabajadores reclutados en brigadas de emergencia eran apenas unos 60.000. Hacia finales de la década, la creciente escasez de mano de obra abrió más oportunidades para las mujeres. Aunque sus salarios eran inferiores a los de los hombres, su participación en la fuerza laboral llegó al 37% en 1939, lo que incluía a más de 6 millones de mujeres casadas, frente a los 4 millones que trabajaban en 1933. Los ingresos en general no superaron mucho los niveles alcanzados a finales de los años 20, pero la sensación de estabilidad
se convirtió en un factor más importante que el aumento salarial. Tener un empleo era visto como un triunfo personal y como prueba de que el país había superado la desesperanza que marcó los años de crisis. La desaparición del desempleo masivo tuvo un efecto decisivo en la consolidación del régimen. Millones de personas que habían vivido en condiciones precarias pasaron a experimentar una vida más estable, convencidos de que el nuevo gobierno había logrado devolverles la dignidad y una cierta normalidad. En 1937, los hogares alemanes apenas habían logrado recuperar el nivel de vida que tenían en 1928, antes de la Gran Depresión. La vida seguía siendo modesta y sencilla. El pan de centeno solía acompañarse con margarina o mermelada, mientras que productos como la mantequilla o los embutidos eran lujos poco frecuentes. En comparación con ingleses, franceses o estadounidenses, los alemanes comían de manera más austera, aunque siempre en cantidad suficiente para no pasar hambre. La publicidad en los periódicos mostraba una imagen optimista de la economía de consumo, con productos modernos y llamativos, pero la mayoría de los hogares obreros seguía careciendo de bienes básicos como radios o bicicletas. Fue sobre todo la clase media, impulsada por el crecimiento de los negocios y la burocracia, la que empezó a introducir en sus casas artículos como cosméticos, bebidas populares, cámaras fotográficas o aparatos de radio. Sin embargo, al iniciarse la guerra, muchos objetos considerados esenciales en otros países industrializados estaban fuera del alcance de la mayoría en Alemania. Solo un pequeño porcentaje de los hogares poseía frigoríficos, lavadoras o aspiradoras, bienes que representaban los beneficios prometidos por la electrificación. El rearme militar absorbía la mayor parte de los recursos nacionales, limitando así la disponibilidad de productos de consumo. Aún así, lo que mantenía la moral elevada no era tanto la abundancia material como la ilusión de que la prosperidad estaba en camino. La memoria colectiva de los alemanes antes de la guerra quedó marcada por esa mezcla de mejoras visibles y promesas de un futuro aún más brillante, reforzada constantemente por la propaganda del régimen. Los nazis trabajaron sin descanso en la venta de un porvenir prometedor. Entre los proyectos más emblemáticos de Hitler estaba la idea de motorizar al país con la creación del Volkswagen, el coche del pueblo, presentado como un vehículo accesible para cualquier ciudadano común. Aunque en la práctica muchos alemanes habrían preferido disponer de una bicicleta de inmediato, la visión de tener un automóvil propio resultaba profundamente atractiva, sobre todo cuando se combinaba con la imagen de las modernas Autobahns que se extendían por todo el Reich. El Volkswagen no era solo un coche, representaba un símbolo de esperanza y de progreso. Encarnaba la promesa de que se aproximaba una era más próspera en la que Alemania sería rica y poderosa y en la que la vida de las familias mejoraría de forma tangible. El régimen se presentaba así como portador de futuro, como guía hacia un mañana en el que los sueños materiales serían alcanzables para todos. El ambicioso complejo vacacional que casi llegó a completarse en Prora, en la isla de Rügen, refleja bien esa visión. Allí se había diseñado un aparcamiento para 5.000 vehículos, pensado para un país donde cada familia pudiera llegar a sus vacaciones en su propio coche. El automóvil era la pieza central del ideal nazi de modernidad, movilidad y prestigio. Incluso después del desastre de Stalingrado, Hitler seguía aferrado a esa fantasía. Imaginaba un Reich pacífico y próspero en el que Alemania fabricaría 1 millón de Volkswagens cada año, con autopistas que llevarían a los conductores hasta los confines de Europa Oriental, mientras las poblaciones conquistadas permanecían relegadas a la miseria lejos de esas grandes carreteras. Aunque muchos obreros y empleados protestaban por la congelación de los salarios, no dejaron de apreciar uno de los cambios más visibles de los años 30, el aumento de las vacaciones anuales, que pasaron de 7 a 12 días. Para muchos, este beneficio fue lo primero que pudieron señalar como logro tangible del régimen. La posibilidad de viajar y descansar empezó a transformar el modo en que se valoraba el tiempo libre. En 1934 todavía una gran parte de los trabajadores de empresas como Siemens jamás había salido de los alrededores de Berlín. Sus vacaciones se reducían a paseos por bosques y lagos cercanos. Ahora, la experiencia de viajar más lejos se convertía en una novedad accesible a sectores que antes no habían tenido esa oportunidad.
El Frente Alemán del Trabajo canalizó ese cambio mediante el programa Fuerza a través de la Alegría, que en un inicio tenía un marcado carácter propagandístico y de control social. Con el tiempo, sin embargo, se transformó en una plataforma que ofrecía a cada ciudadano alemán la sensación de tener derecho al descanso y a una vida mejor. Para 1936, su lema era claro: disfrutar de la vida, una consigna que buscaba dar forma a la manera en que los alemanes debían imaginar su propio bienestar bajo el nacionalsocialismo. Financiado con deducciones obligatorias del 1,5% del salario de cada trabajador destinadas al Frente Alemán del Trabajo, el programa Fuerza a través de la Alegría ofrecía a millones de alemanes la posibilidad de acceder a formas de ocio que antes resultaban impensables. Sus actividades incluían entradas con descuento para teatros y conciertos, excursiones por el campo y, para los más afortunados, cruceros hacia destinos como Italia, España o Noruega en barcos construidos expresamente para ese fin. Aunque la mayoría de las vacaciones organizadas eran modestas, viajes en tren de tercera clase a regiones cercanas como Turingia, estancias en hoteles sencillos y comidas frugales, lo cierto es que abrieron la puerta a experiencias completamente nuevas para amplios sectores de la población. En 1937, el año de mayor éxito, 1.400.000 alemanes disfrutaron de paquetes vacacionales de entre 3 y 7 días. 6.800.000 participaron en fines de semana organizados y unos 130.000 pudieron embarcarse en cruceros de hasta 3 semanas. Ese mismo año, la organización llevó a 13,5 millones de personas a representaciones teatrales y a 3,5 millones a conciertos. El atractivo del programa residía en que ofrecía a ciudadanos comunes experiencias extraordinarias que nunca habían estado a su alcance, como ver el mar o visitar Berlín, la capital del Reich. Las campañas de propaganda animaban a los participantes a guardar recuerdos en álbumes o a tomar fotografías, reforzando la idea de que esas vivencias eran parte de un privilegio colectivo como miembros de la comunidad nacional. El régimen planeaba un futuro todavía más ambicioso: 20 grandes hoteles, 10 centros vacacionales similares al de Prora y hasta 60 cruceros transatlánticos destinados exclusivamente a los alemanes. Más allá del entretenimiento, Fuerza a través de la Alegría buscaba transmitir un mensaje político: mostrar que el bienestar individual estaba ligado directamente al proyecto nacional socialista y que cada ciudadano formaba parte de un pueblo destinado a dominar. Al centrarse en la felicidad cotidiana y en la satisfacción de las necesidades más básicas, el programa Fuerza a través de la Alegría reforzó la idea de que la buena vida era inseparable del nuevo orden nacionalsocialista. De este modo, se vinculaba el bienestar personal con la pertenencia a la Volksgemeinschaft, la comunidad racial que el régimen proclamaba como modelo. Uno de los mayores atractivos de la época era, de hecho, el propio país. Millones de alemanes comenzaron a consumir Alemania como un producto en sí mismo, recorriendo destinos cargados de significado político y cultural. La organización ofrecía viajes con descuento a eventos como el Salón Anual del Automóvil en Berlín o incluso a exposiciones de propaganda, entre ellas la célebre muestra de Arte degenerado. Pueblos y ciudades fueron convertidos en símbolos turísticos. Rothenburg ob der Tauber, en Franconia, adquirió fama como ejemplo de aldea medieval pintoresca, aunque tras la expulsión de sus últimos residentes judíos en 1938. Otros destinos respondían directamente a la narrativa del partido. En Múnich, la Casa del Arte Alemán y el Templo del Honor. En Nuremberg, el gigantesco complejo donde se celebraban los congresos del partido. Y en Berlín, el Estadio Olímpico, el Ministerio de Aviación y la nueva Cancillería, que antes de su conclusión recibía a miles de visitantes al día. Incluso lugares con fuerte carga simbólica se integraron en los itinerarios. Cada año, alrededor de 100.000 turistas viajaban a Landsberg para visitar la prisión bávara donde Hitler había escrito Mein Kampf en 1924. Para muchos, posar frente a estos espacios o imitar las posturas de Hitler o Goebbels en fotografías no era un gesto irónico ni una parodia, sino una forma de identificarse con ellos y acercarse a las figuras centrales del régimen. Los alemanes vivieron la experiencia colectiva del Tercer Reich de manera más intensa con los triunfos que Hitler alcanzó en política exterior.
Estos acontecimientos eran presentados y celebrados como auténticos momentos de consumo masivo, compartidos por toda la nación. En enero de 1935, la reincorporación del Sarre al Reich, tras un referéndum organizado por la Sociedad de Naciones en el que más del 90% de los votantes ciento de la población votó a favor, fue recibida con un entusiasmo desbordante. El acontecimiento fue acompañado de desfiles, celebraciones multitudinarias y un despliegue propagandístico que lo convirtió en un hito de unidad nacional. Las calles se llenaron de antorchas y banderas, evocando la atmósfera de los primeros grandes actos del régimen. Para muchos ciudadanos, aquel momento no solo representaba una victoria diplomática, sino también la confirmación de que Alemania recuperaba su fuerza y su dignidad en el escenario internacional. La emoción colectiva reflejaba la profunda inversión sentimental que gran parte de la población había depositado en la idea de un país en ascenso, rehabilitado después de los años de humillación. 2 meses después de la reincorporación del Sarre, las calles volvieron a llenarse de multitudes para celebrar el restablecimiento del ejército alemán mediante el reclutamiento masivo, la nueva Wehrmacht. Para muchos, aquel momento evocaba la euforia de agosto de 1914, cuando comenzó la Primera Guerra Mundial. En la percepción popular, el 16 de marzo de 1935 simbolizó mucho más que la llegada de Hitler al poder en enero de 1933. Se interpretó como el fin definitivo de la humillación impuesta por Versalles y el inicio de una nueva era para Alemania. El entusiasmo patriótico era comprensible. El Tratado de Versalles había dejado heridas profundas en la conciencia nacional y el regreso del ejército fue visto como una reparación histórica. Para gran parte de los jóvenes alemanes, además, el servicio militar representaba su primer contacto directo con la modernidad técnica. Camiones, automóviles, armas y otros equipos que despertaban ambiciones y daban forma a sus aspiraciones personales. El prestigio del régimen alcanzó todavía más fuerza con el Anschluss de Austria en marzo de 1938, cuando millones celebraron la unión con entusiasmo masivo. Incluso opositores del nazismo reconocieron que era imposible ocultar la satisfacción de ver aquella reunificación de los pueblos de habla alemana. La política exterior triunfante fue presentada como la culminación de la historia alemana, uniendo orgullo nacional con la idea de destino cumplido. Sin embargo, el pueblo no deseaba la guerra que Hitler ya tenía en mente para asegurar su proyecto de espacio vital y expansión imperial. Una anécdota de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 lo ilustra bien. Hitler se sorprendió por el entusiasmo con que los berlineses recibieron al equipo francés cuando desfiló solemnemente en el estadio. Aquel júbilo popular mostró que, pese a la propaganda y los triunfos políticos, el sentimiento general seguía inclinándose hacia la paz y no hacia un nuevo conflicto armado. Sin embargo, al ver que los aplausos y vítores no cesaban en aquel desfile olímpico, Hitler entendió que el pueblo deseaba paz y reconciliación, no una nueva guerra. Esa reacción dejaba entrever que, en términos generales, los alemanes estaban conformes con la situación alcanzada hasta ese momento y no pedían más que conservarla. Incluso tras las rápidas victorias militares contra Polonia en 1939 y Francia en 1940, la guerra seguía siendo una fuente de inquietud para la población. La gente anhelaba volver a los buenos tiempos de los años de estabilidad previos al conflicto. Ese sentimiento quedó reflejado en la carta de un soldado escrita a su esposa en agosto de 1943, poco antes de morir. Si tan solo pudiéramos regresar a los buenos tiempos, aunque fuera una vez más. ¿Por qué tenemos que sufrir esta guerra espantosa que ha destrozado nuestras vidas tranquilas, destruido nuestra felicidad y reducido a nada nuestras esperanzas, grandes y pequeñas, de tener un hogar, cuando quedó claro que la guerra no sería ganada fácilmente y más aún que podía terminar en derrota? Seguir luchando hasta el final se convirtió en la única opción imaginable para preservar algo de aquella vida que se había disfrutado antes. La auténtica sacudida llegó con Stalingrado en el invierno de 1943, cuando la percepción de la guerra cambió para siempre. Pero incluso entonces, lo que mantuvo unida a la llamada comunidad de destino fue la convicción de que Alemania no tendría ningún futuro tras una guerra perdida.
La manera en que los alemanes afrontaban el conflicto estaba siempre marcada por la memoria de los años de paz anteriores, aquellos que consideraban como los mejores tiempos de su vida reciente. Ser alemán en 1936, el orgullo, la promesa y la sombra del Reich. No bastaba con levantar el brazo y pronunciar el saludo hitleriano para ser parte de la comunidad del pueblo. En el Tercer Reich, la pertenencia plena también exigía probar la autenticidad racial. Quien quisiera integrarse en un grupo juvenil nazi, servir en la Wehrmacht, contraer matrimonio o incluso participar en unas vacaciones organizadas por fuerza a través de la alegría, debía demostrar su identidad aria. A mediados de los años 30, prácticamente todos los alemanes, excepto los judíos y quienes eran excluidos por otros criterios raciales, comenzaron a gestionar el Ahnenpass, el llamado pasaporte racial. Este documento se convirtió en la base de los archivos genealógicos que los nazis promovieron en cada hogar. El Ahnenpass representaba de forma tangible la ambición del régimen: redefinir a los alemanes como una comunidad racialmente pura, mientras se segregaba a los judíos y se los empujaba a abandonar el país. Las plantillas en blanco podían adquirirse en cualquier papelería, y un notario validaba los registros de nacimientos, matrimonios y defunciones de abuelos, padres e hijos para certificar la ascendencia aria. El Ahnenpass se convirtió en la herramienta clave para aplicar las leyes raciales de Nuremberg, promulgadas en septiembre de 1935. Según estas disposiciones, toda persona dentro del Tercer Reich debía encajar en una de 4 categorías: alemanes con los 4 abuelos arios, judíos con 3 o más abuelos judíos, Mischlinge de primer grado, aquellos con 2 abuelos judíos, y Mischlinge de segundo grado, con solo un abuelo judío. Las normas sobre matrimonio reflejaban esta rígida jerarquía racial. Se prohibían por completo las uniones entre alemanes y judíos, y las reglas que afectaban a los mestizos eran tan complejas como restrictivas. Con ello, se institucionalizaba una separación absoluta entre quienes eran considerados aptos para la comunidad y quienes quedaban condenados a la exclusión. El efecto era devastador. Mientras que poseer una identidad aria abría todas las puertas hacia el futuro en el Reich, tener ascendencia judía significaba perder derechos fundamentales, desde la ciudadanía hasta la igualdad legal, sellando el destino de millones de personas bajo un sistema de discriminación implacable. La mayoría de los alemanes conocía los tradicionales árboles genealógicos, donde las familias organizaban sus linajes desde los ancestros más lejanos hasta los descendientes actuales. Sin embargo, la tabla de ancestros exigida para obtener el pasaporte racial funcionaba de manera distinta. En lugar de expandirse hacia el futuro, se trataba de una pirámide invertida que partía del individuo y retrocedía en el tiempo para abarcar a todos sus antepasados de sangre. A diferencia del árbol familiar, lleno de ramas y variedad, esta tabla se distinguía por su rigidez y uniformidad matemática. Su propósito no era ilustrar la historia de una familia, sino certificar la pureza de la sangre, tanto por la línea paterna como por la materna, con el fin de confirmar la pertenencia del individuo a la Volksgemeinschaft. Un aspecto revelador era que el Estado no emitía directamente estos pasaportes raciales. Cada ciudadano debía encargarse de elaborarlo personalmente. Eso significaba recopilar documentos, probar linajes y realizar gestiones para demostrar su condición aria. Para ello, los solicitantes tenían que acudir a los registros civiles y a las parroquias, donde se conservaban actas de nacimientos y matrimonios anteriores a 1875. La validación de cada documento requería el pago de una tarifa simbólica de 60 pfennigs, habitualmente cubierta con sellos postales. De esta forma, el régimen convertía a cada alemán en responsable de demostrar su propia pureza racial, transformando una exigencia política en una tarea burocrática que penetraba en la vida cotidiana de todos. En los casos más complejos, demostrar la ascendencia aria podía convertirse en una auténtica investigación detectivesca. Los solicitantes debían recorrer archivos estatales y bibliotecas, revisar registros gremiales, listados telefónicos, facturas de transporte, nóminas de tripulación o cualquier documento que ofreciera una pista sobre sus antepasados. En ocasiones, incluso era necesario recorrer viejos cementerios, donde una lápida semiderruida podía aportar la clave para certificar la identidad de un abuelo. Un ejemplo ilustraba bien la dificultad. Un hombre, mal orientado por el pastor de su pueblo,
Emprendió una búsqueda que duró año y medio y le costó más de 150 marcos para poder localizar pruebas de la ascendencia aria de sus abuelos. No sorprende que, en este contexto, la demanda de genealogistas profesionales creciera de manera espectacular. El Agnenpass no solo se volvió una obligación burocrática, sino que también incentivó a los ciudadanos a indagar más allá, convirtiendo la genealogía en una afición popular. Cada vez más alemanes rastreaban sus linajes hasta el año 1800, con la meta de identificar a los 62 ancestros que las SS exigían comprobar a sus miembros. Incluso quienes no simpatizaban con el nazismo solían exhibir con orgullo su Sippe o clan familiar simplemente por el gusto de mostrarlo. Algunos entusiastas llevaron la obsesión al extremo, llegando a trazar incluso genealogías de sus propios perros alemanes. La fiebre genealógica también dio lugar a burlas y chistes de la época que ridiculizaban la seriedad con que se perseguía el linaje. Un solicitante confundido iniciaba su averiguación diciendo: «Soy de origen agrario». Otro afirmaba: «He buscado arios en la enciclopedia, son gente de Asia, nosotros no tenemos parientes allí, somos de Prenzlau». Estas bromas circulaban con frecuencia, pero no lograban disipar la tensión de fondo. El temor a encontrar una abuela judía y el alivio al descubrir solo una bisabuela que, según se decía en tono de chanza, ya no podía hacer daño, reflejaban la presión social y la creciente aceptación de la idea de que los judíos eran fundamentalmente distintos. Con ello, la separación conceptual entre alemanes y judíos adquirió cada vez más peso. El lenguaje cotidiano comenzó a llenarse de expresiones cargadas de ideología. Términos como normal, gen o extraño se convirtieron en palabras brillantes, usadas con naturalidad para marcar diferencias y reforzar la noción de pureza racial que el régimen había convertido en regla de vida. Mujeres bajo el Reich, entre la obediencia, la maternidad y la propaganda. El nazismo interpretó la libertad sexual y la baja natalidad de la República de Weimar como una señal inequívoca de decadencia moral. Según su ideología, la mujer debía encarnar el ideal de las tres K: Kinder, Kirche, Küche, niños, iglesia, cocina. El propio Hitler llegó a afirmar que los derechos de las mujeres en el Tercer Reich consistían básicamente en que cada una encontrara marido. Joseph Goebbels, ministro de propaganda, reforzó esta visión al declarar que la misión femenina era ser hermosa y dar hijos al mundo, comparándola con la hembra de un ave que se adorna para su pareja y luego incuba sus huevos. Se trataba de un papel reducido a la estética y la maternidad, presentado como algo natural e incuestionable. Este modelo encontró eco en buena parte de la población femenina. Muchas mujeres, golpeadas por la crisis económica de los años 30, habían tenido que disputar puestos de trabajo con los hombres en condiciones durísimas. Para no pocas de ellas, la promesa de un lugar seguro en el hogar, aunque fuera bajo un rol impuesto, parecía un alivio frente a la precariedad y la competencia. En palabras de un observador de la época, si un guardia les ordenaba «basta, a la cocina», algunas aceptaban con gusto, convencidas de que al menos habría una cocina donde refugiarse. Si las mujeres debían dedicar su vida a criar a los hijos, darles una educación universitaria era entonces un desperdicio de recursos, así que una de las primeras medidas que adoptaron fue restringir su acceso a la universidad, estableciendo un máximo de un 10% sobre el total del alumnado. Asimismo, se les prohibió ejercer como jueces y fiscales, dado que no pueden pensar lógicamente ni razonar objetivamente, puesto que se rigen por sus emociones. La estricta separación por sexos que estableció el régimen y la expulsión de las mujeres de casi cualquier ámbito público, acorde a la estructura del partido íntegramente masculina, no facilitaba precisamente la tarea de encontrar pareja. En regiones como Breslau se decretó que las menores de 18 años que acudieran a una sala de baile sin la compañía de un adulto irían a un reformatorio. Posteriormente, la Ley para la Protección de Menores prohibía a los menores estar en la calle desde el momento en que oscureciera, y después de las 9 de la noche únicamente podían ir al cine, sala de baile o restaurantes en compañía de un adulto.
Pero como decían en Parque Jurásico, la vida siempre se abre camino, así que durante el Gran Meeting de Nuremberg de 1936, que contó con 100.000 asistentes de las juventudes hitlerianas y de su equivalente femenino, la Unión de Jóvenes Alemanas, 900 chicas menores de 18 años regresaron del evento embarazadas. En muchos de los embarazos resultantes de aquellos encuentros juveniles, ni siquiera se pudo identificar al padre, lo que generó un ambiente de rumores y vergüenza social. Paralelamente, en ciudades como Hamburgo surgió una corriente de rebeldía cultural conocida como el movimiento swing. Jóvenes de ambos sexos se reunían en fiestas privadas, vestidos a la moda británica y estadounidense, mientras las chicas lucían maquillaje, faldas cortas y actitudes provocadoras. Allí bailaban música jazz, prohibida por el régimen por estar vinculada a la cultura afroamericana. Aunque nunca fue visto como una amenaza real para el poder nazi, representaba una válvula de escape frente al control ideológico. Décadas más tarde, este fenómeno inspiró la película Rebeldes del Swing, protagonizada por Christian Bale. Mientras tanto, la Liga de Muchachas Alemanas ocupaba a sus integrantes con pruebas gimnásticas y adoctrinamiento ideológico. Para las jóvenes de 17 a 21 años existía una sección especial llamada Fe y Belleza, centrada en enseñar economía doméstica y en imponer un ideal estético acorde con la visión nacionalista. La moda oficial consistía en blusa blanca, falda larga hasta los tobillos y zapatos gruesos. El traje tradicional Dirndl, típico del Oktoberfest, era el modelo a seguir, sencillo, recatado y sin ningún rasgo de sensualidad. El régimen consideraba que la mujer debía ser austera y carente de atractivo sexual. Hacérsela permanente estaba prohibido y se castigaba incluso con el afeitado de la cabeza. Las jóvenes debían llevar el cabello en 2 trenzas rubias o recogido en una corona de trenzas Gretchen, símbolo de pureza germánica. Aunque se popularizaron champús que aclaraban el cabello para hacerlo más rubio, el maquillaje era estigmatizado como una moda extranjera. En Berlín, mujeres maquilladas llegaron a ser insultadas con gritos de putas y traidoras, mientras miembros de las SA reprendían en la calle a aquellas que llevaban los labios pintados o las cejas depiladas. El acoso contra el maquillaje no consiguió eliminarlo del todo. En respuesta, muchas mujeres optaron por productos que ofrecían un aspecto natural, disimulando la pintura bajo la apariencia de sencillez. En paralelo, el régimen impulsaba el uso de fibras sintéticas producidas en Alemania y fomentaba la ropa hecha en casa como parte de su proyecto de autarquía. Sin embargo, como en otros sectores, lo que surgió realmente fue un mercado negro que abastecía a quienes buscaban alternativas. En la obsesión por garantizar matrimonios y descendencia, las autoridades llegaron a idear que, una vez terminada la guerra, los soldados más valientes podrían casarse con 2 mujeres, con el fin de evitar que quedaran solteras. El plan nunca se aplicó, pero sí se llevó a cabo otro aún más inquietante: el programa Lebensborn. Se trataba de hogares destinados a mujeres solteras que eran fecundadas por miembros de las SS, considerados genéticamente idóneos. Bajo la dirección de Himmler, estos centros llegaron a embarazar a unas 8.000 candidatas. El procedimiento era frío y calculado. Una de las mujeres que pasó por el Lebensborn de Tegernsee relató: «Esperé hasta el 10º día después de mi menstruación. Fui examinada por un médico y luego me acosté con un hombre de las SS que debía cumplir la misma obligación con otra chica. Cuando confirmaron mi embarazo, pude escoger entre regresar a casa o quedarme en un hogar de maternidad. El parto fue duro, pero a ninguna mujer alemana respetable se le ocurriría pedir inyecciones para aliviar el dolor. En caso de que una mujer encontrara prometido y quisiera casarse, debía obtener antes el visto bueno del Tribunal de Salud Hereditaria, cuya función era impedir la reproducción de quienes consideraban indeseables: enfermos, discapacitados, personas con trastornos mentales, asociales o delincuentes. Aunque su aplicación fue irregular, quienes no superaban esta prueba se enfrentaban a la esterilización forzosa, quedando excluidos de cualquier posibilidad de formar una familia. Una vez obtenido el visto bueno del Tribunal de Salud Hereditaria, la boda podía celebrarse con un marcado aire ritualista. En lugar de una ceremonia religiosa tradicional, muchas parejas optaban por un rito neopagano cargado de simbolismo.
El escenario estaba presidido por un retrato de Hitler y, si el esposo pertenecía a las SS, recibía como obsequio una edición de lujo del Mein Kampf. En el altar se colocaba un cuenco metálico decorado con runas germánicas, en cuyo interior ardía un fuego sagrado, elemento esencial en la cosmovisión nazi. El fuego tenía un papel central en la simbología del régimen. Se utilizaba en desfiles nocturnos con antorchas, en los saltos sobre hogueras como ritos de iniciación en las juventudes hitlerianas e incluso en el encendido del pebetero de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, una tradición que se mantiene hasta la actualidad. Concluido el ritual, los recién casados podían solicitar un préstamo estatal de 1000 marcos sin intereses, a condición de que la mujer dejara de trabajar, ya que su función debía ser otra. Para Hitler, la maternidad era un deber patriótico y militar. Lo expresó con claridad al afirmar que la mujer también tiene su campo de batalla. Con cada niño que da a la nación, participa en la lucha por su futuro. La natalidad se concebía como un acto de servicio al Reich. Más hijos significaban más soldados para la próxima guerra y una nueva generación destinada a colonizar el espacio vital alemán en los territorios conquistados. Durante la contienda se popularizó la frase «he donado un hijo al Führer» cada vez que una mujer quedaba embarazada o daba a luz. Algunas parturientas incluso rechazaban cualquier tipo de anestesia, prefiriendo gritar «Adolf Hitler» durante el parto, convencidas de que el nombre del Führer tenía propiedades analgésicas. Como la natalidad era vista como un deber patriótico, el régimen restringió la venta de anticonceptivos y prohibió el aborto, salvo en el caso de las mujeres judías, para quienes la interrupción del embarazo sí estaba permitida. El sexo mismo adquirió un matiz político. En el lenguaje popular se empezó a llamar Rekruten machen, hacer reclutas, mientras que las mujeres estériles eran despreciativamente denominadas fracasos demográficos, Bevölkerungspolitische Blindgänger. Cada 12 de agosto, fecha del cumpleaños de la madre de Hitler, el Führer entregaba la Cruz de Honor de la madre alemana a las mujeres más prolíficas. Se concedía en bronce a quienes tenían 4 hijos o más, en plata a las que superaban los 6 y en oro a aquellas con más de 8. Además, el 10º hijo era considerado especialmente patriótico. Quedaba apadrinado por el propio Hitler y debía recibir el nombre de Adolf. La llegada de un recién nacido no se quedaba en el ámbito privado. Era costumbre anunciarlo en la prensa local con un tono solemne y familiar al mismo tiempo. Así, en el Dresdner Anzeiger del 27 de julio de 1942 se leía: Volker 21 de julio de 1942. En la época suprema de Alemania, a Thorsten le ha nacido un hermanito. Con alegría teñida de orgullo, Else Hohmann y Hans-Georg Hohmann, Untersturmführer de las SS en la Res, Dresde, General Weberstrasse. El texto combina el orgullo íntimo de una familia con la solemnidad patriótica del Reich. Incluso los nombres de los niños se adaptaron a los cánones nazis. En lugar de apelativos cristianos tradicionales, se popularizaron los de inspiración en las sagas germánicas, como Sieglinde, Edeltraud, Gunther o Eckehard, así como aquellos compuestos con guiones, como Bernd Dietmar o Dietmar Gerhard, considerados más auténticamente alemanes. Por cada hijo nacido, el Estado ofrecía incentivos económicos que iban más allá del reconocimiento simbólico. Las familias recibían reducciones en los impuestos y se condonaba una cuarta parte del préstamo de 1000 marcos que se entregaba a los matrimonios al casarse. Además, las autoridades locales añadían beneficios prácticos como uniformes escolares gratuitos o descuentos en las facturas de agua y electricidad. Para reforzar este ideal de familia numerosa, se incrementó la construcción de viviendas sociales destinadas a los hogares con más hijos. En ellas, el padre obtenía incluso preferencia laboral en determinados sectores. Las madres también contaban con la asistencia del Servicio de Madres del Reich, una institución dependiente de la Asociación Nacional Socialista de Mujeres, que organizaba cursos sobre cocina, costura y cuidado de recién nacidos, moldeando a las mujeres bajo el ideal doméstico nazi. Sin embargo, para los especialistas en higiene racial del régimen, tener 6, 8 o incluso 10 hijos no era suficiente. Algunos, como los médicos eugenistas de la época, defendían que cada mujer debía engendrar al menos 15 descendientes, y cualquier cifra inferior era vista como un fracaso patológico.
La presión natalista alcanzaba incluso a los hombres. No se trataba solo de propaganda martilleante, sino de una exigencia oficial en la vida profesional. Un memorando del Ministerio del Interior de 1937 establecía que todos los aspirantes solteros a un ascenso en el cuerpo de funcionarios debían justificar por escrito por qué no se habían casado y cuándo pensaban hacerlo. Asimismo, cualquier funcionario casado sin hijos después de 2 años debía explicar las razones de su esterilidad aparente antes de recibir un nombramiento definitivo, dejando esa declaración registrada en su expediente personal. Reír bajo la sombra de la Gestapo, los chistes que desafiaron al nazismo. El 26 de junio de 1943, una trabajadora de una fábrica de armamento fue condenada a muerte por haber contado a una compañera el siguiente chiste. Hitler y Göring están en lo alto de una torre de radio. Hitler dice que quiere dar a los berlineses un poco de alegría. Göring le responde: entonces, ¿por qué no saltamos desde aquí? El régimen no toleraba este tipo de humor. Desde la ley del 20 de diciembre de 1934, cualquier comentario que pudiera interpretarse como una burla hacia los dirigentes del partido o hacia el régimen se catalogaba como declaración de odio y, por tanto, delito. Además, la ley contra rumores maliciosos castigaba cualquier expresión crítica, incluso si era mínima. Aún así, el humor siguió circulando en la Alemania nazi. Según encuestas realizadas después de la guerra, alrededor de un 27% de los habitantes de Colonia, una cifra que probablemente reflejaba la situación en el resto del país, llegó a contar algún chiste ilegal durante el Tercer Reich. En 1937, un oficial de policía reconocía en un informe que inventar y compartir chistes políticos se había convertido en una verdadera plaga. Aunque admitía que muchas de esas bromas eran inofensivas y simplemente expresaban un estado de ánimo, añadía que si su contenido era injurioso, no podían permitirse por razones de seguridad. El hecho de que fueran prohibidos los hacía aún más tentadores. En un régimen que había eliminado cualquier forma real de oposición, el chiste se convirtió en una de las pocas formas de resistencia cotidiana. Además, la obsesión del nazismo con la raza, la pureza y la natalidad ofrecía material constante para la sátira. Un ejemplo de ello es este chiste de la época. ¿Qué te parece si contribuimos un poco a la perpetuación de la raza, Roswitha? No tan deprisa, cariño. Recuerda que el abuelo tenía diabetes. La figura más ridiculizada por los chistes y burlas de la época fue, sin duda, Joseph Goebbels. Su constante presencia en los periódicos y en la radio, sumada a su baja estatura, su cojera y sus continuas aventuras extramatrimoniales, lo convirtieron en un blanco perfecto para toda clase de comentarios mordaces. La corrupción que impregnaba al régimen, siempre inclinada a beneficiar a los miembros del partido, y más tarde las privaciones sufridas por la población a medida que avanzaba la guerra, también eran soportadas con dosis de humor. Incluso los propios nazis desarrollaron su particular ironía macabra. Llamaban el alimento de los judíos al Zyklon B, que se comercializaba en envases similares a las conservas, o colocaban señales de tráfico con mensajes como curvas peligrosas. Los judíos pueden circular a 120 kilómetros por hora. No obstante, los ciudadanos pronto aprendieron a ser cautos y a medir muy bien dónde y con quién podían bromear. En 1933, el 75% de los comentarios críticos denunciados en Augsburgo habían sido escuchados en bares o tabernas. Apenas 2 años después, la cifra descendió al 50% y en los años siguientes solo un 10%. En esos lugares nunca se sabía quién podía estar escuchando, así que el círculo de confianza fue reduciéndose hasta volverse casi íntimo. Como escribió en 1933 el escritor judío Víctor Klemperer en su diario, ya no hay carta, conversación telefónica o palabra en la calle que no pueda ser denunciada. Todos temen que el otro sea un traidor o un espía. La costumbre de llevar diarios personales, tan común en aquellos años, podía convertirse en una amenaza mortal. Durante la guerra, plasmar en un cuaderno dudas o críticas se consideraba subversión contra uno mismo. El caso del aristócrata Friedrich Reck Malechewen resulta paradigmático. En sus páginas describía a los nazis como hordas de simios degenerados. Y sobre Hitler dejó escrito: esquizofrénico intoxicado de poder,
Te he odiado cada hora de mi vida y lo haría gustoso hasta entregarla con tal de arrastrarte a la perdición. Consciente del peligro, escondía cada noche su diario en algún rincón del bosque de su propiedad. Pero finalmente fue descubierto, detenido y enviado al campo de concentración de Dachau, donde halló la muerte. El miedo a hablar con libertad era tan profundo que incluso entre amigos íntimos surgieron frases de autoprotección convertidas en rutina. Al despedirse después de una conversación, muchos solían bromear con un «tú también has dicho unas cuantas cosas», como recordatorio tácito de guardar silencio. Otra expresión popular fue el vistazo alemán, que consistía en mirar rápidamente alrededor antes de hablar para asegurarse de que nadie escuchaba. Era un juego irónico con el saludo alemán, el obligatorio Heil Hitler con el brazo en alto. Aunque al principio solo se exigía a funcionarios, pronto se convirtió en un gesto casi universal de adhesión al régimen. Entre los desafectos, una pequeña forma de rebeldía era levantar el brazo solo a medias, un gesto mínimo, pero cargado de significado. El origen de todas estas precauciones estaba en el temor a la Gestapo, la temida policía política. Sin embargo, su poder real no era tan absoluto como se ha creído. En 1939, la ciudad de Colonia, con 750.000 habitantes, contaba con solo 99 agentes de la Gestapo, lo que equivalía a unos 7.500 ciudadanos por cada agente. En Krefeld, apenas 14 hombres vigilaban a 170.000 habitantes. En la mayor parte del país la proporción era similar. En otras palabras, más que un aparato omnipresente de control, la Gestapo era en realidad una organización con recursos muy limitados. Tras 1933, una vez aplastada la oposición comunista y socialista, la mayor parte de sus esfuerzos se orientaron a perseguir a minorías: testigos de Jehová, gitanos, homosexuales y, sobre todo, judíos. Para el ciudadano común, siempre que aceptara las reglas del juego y no creara conflictos, el riesgo de ser objeto de persecución directa era bajo. En Krefeld, menos del 1% de la población fue detenida o interrogada por esta policía. Según estudios posteriores, alrededor del 75% de los alemanes nunca temió realmente ser arrestado por la Gestapo, lo que muestra que el poder del miedo estaba basado más en la percepción colectiva que en la capacidad material del cuerpo. El miedo a expresarse libremente no provenía tanto del tamaño o la fuerza de la Gestapo, sino del hecho de que cualquier ciudadano podía acudir a ella para denunciar a otro. Y lo hicieron en gran número. Según los registros, el 26% de las denuncias provenía de alemanes comunes, mientras que solo el 17% tenía su origen en la policía criminal. La Gestapo se convirtió en una herramienta que la población utilizaba por distintos motivos. Algunos lo hacían por convicción ideológica, otros por oportunismo. Aprovechar la ocasión para vengarse de un vecino molesto, de un compañero de trabajo con el que se tenían disputas, o incluso de un pariente cercano. En Colonia, por ejemplo, el 26% de los casos se originaron en conflictos de vecindario. Más llamativo aún, hubo un 3% de denuncias contra jefes y un 4% contra cónyuges. Incluso la intimidad del hogar podía volverse un campo de sospechas y traiciones. Sin embargo, si se comparan las cifras globales con el tamaño de la población, los detenidos por la Gestapo fueron relativamente pocos. En la región de Lippe, con 176.000 habitantes, durante los 12 años del Tercer Reich, se registraron apenas 292 denuncias en total. Bastaba con golpear a unos pocos para mantener aterrorizado al conjunto. A este clima de vigilancia se sumaba un fenómeno psicológico, la disonancia cognitiva. Vivir en una sociedad saturada de símbolos, consignas y propaganda nazi, rodeado de banderas, rituales y normas que se infiltraban en la vida cotidiana, generaba un conflicto interno en quienes mantenían pensamientos contrarios. Resistirse no solo implicaba riesgo, sino también una ruptura mental difícil de sostener. Para muchos, lo más fácil y lo más seguro fue adaptarse, callar y dejarse arrastrar por el entorno. Durante el otoño de 1944, al recorrer ciudades y pueblos del Reich, se percibía una sensación creciente de vergüenza colectiva. No era solo consecuencia de las derrotas militares que acumulaba el país.
sino también del eco de las emisiones radiales extranjeras que relataban con crudeza el destino de los judíos en Europa. Aquella incomodidad se intentaba ocultar o suavizar con explicaciones defensivas. En conversaciones privadas, se subrayaba una y otra vez la idea de que la responsabilidad recaía principalmente en el partido, marcando una línea divisoria artificial entre distintas instituciones. Se hablaba de organismos como las fuerzas de seguridad o la policía política como los ejecutores, mientras se colocaba a la Wehrmacht en un plano distinto, como si quedara al margen de tales crímenes. Esa separación era una construcción insostenible, pero resultaba útil para aliviar la conciencia. Incluso antes de que el conflicto terminara, la sociedad alemana ya respondía a las preguntas sobre complicidad con este argumento. Existían unos nazis malvados que actuaban en la sombra y unos alemanes virtuosos que, según esta versión, nada sabían o nada podían hacer. Se trataba de un relato que pretendía salvar la imagen del ciudadano común y reducir la magnitud de la corresponsabilidad. El conocimiento sobre el exterminio no se entendía solo como una denuncia internacional, sino como un ataque directo a la identidad nacional. La revelación de esos crímenes desafiaba el orgullo y los cimientos de la comunidad, obligándola a enfrentarse a una verdad que muchos preferían negar o desplazar hacia un supuesto grupo reducido de culpables. En aquellos años de la guerra existía un conocimiento amplio acerca de las deportaciones, acompañado por testimonios directos de masacres cometidas contra civiles desarmados en el este. El recuerdo del Holocausto quedaba, en gran medida, asociado a las noticias de ejecuciones masivas en las zonas de combate. A comienzos de la década de 1940, buena parte de la población alemana estaba al tanto de hechos brutales. La inclusión de mujeres y niños entre las víctimas, el procedimiento de obligarlos a desnudarse junto a las fosas, así como la magnitud de matanzas en lugares como el barranco de Kiev, conocido como Babi Yar. También resultaba evidente que personas comunes integradas en las filas de la Wehrmacht participaban en esas operaciones. Sin embargo, la ausencia de información detallada sobre campos como Auschwitz permitía que muchos interpretaran estas matanzas como episodios aislados, comparables a pogromos históricos que, aunque destructivos, no tenían la forma de un plan sistemático de exterminio. La idea de que los judíos deportados podían sobrevivir en algún destino incierto aún se mantenía como posibilidad. Fuera de Polonia, incluso quienes sufrían persecución tendían a percibir estas matanzas bajo el prisma de los pogromos, actos violentos capaces de borrar comunidades enteras, pero no de extinguir una civilización completa. Los rumores que circulaban sobre el uso de gas venenoso eran vagos y dispersos, incapaces de sustituir la imagen dominante de fusilamientos llevados a cabo en tierras remotas del este. Para muchos alemanes, el horror era real, pero seguía viéndose como fragmentado, como una serie de acontecimientos trágicos más que como una maquinaria de exterminio concebida para erradicar a todo un pueblo. En la sociedad alemana de la guerra, la reacción inicial de rechazo a las deportaciones de vecinos judíos fue cediendo terreno a una visión cada vez más abstracta del judío como un ente homogéneo y amenazante. Este cambio coincidió con un momento en que las derrotas militares y los bombardeos aliados comenzaron a dominar la vida cotidiana y las preocupaciones inmediatas. El resultado fue una creciente indiferencia frente al destino de quienes eran perseguidos. Con el objetivo de preservar la historia nacional bajo la visión que el nazismo había construido y para evitar una derrota semejante a la de la Primera Guerra Mundial, se impuso la orden de continuar la lucha sin contemplar la negociación con la Unión Soviética. La directriz fue clara: los ejércitos debían resistir a toda costa. El resultado fue un escenario donde la derrota debía representarse con obstinación, como si la rendición misma no pudiera ser admitida. El precio de esa decisión fueron millones de vidas de soldados y civiles. La mayoría de la población no había elegido voluntariamente esa epopeya diseñada por la propaganda, pero se vio arrastrada por ella. Cuando la situación era ya insostenible, muchos alemanes se rindieron. No obstante, hubo seguidores fanáticos del régimen que, incapaces de aceptar el colapso, se suicidaron junto con sus familias en los meses finales de 1945. Antes de que se produjera la ruptura definitiva con el poder nazi, la sociedad todavía mantuvo una lucha interior para conservar la fidelidad a la causa.
lo que implicaba aceptar la pérdida constante de soldados en el frente. Los desastres, como la catástrofe de Stalingrado o los bombardeos sobre Hamburgo en 1943, golpearon con fuerza no solo las ciudades, sino también la moral. La desmoralización se tradujo en agotamiento físico, enfermedades, incapacidad para concentrarse e, incluso, suicidios. El otoño de 1943 se convirtió en un tiempo de gran desolación. La juventud, que había sido adoctrinada para confiar en una victoria inquebrantable, comenzaba a preguntarse si ese final prometido era siquiera posible. El sacrificio parecía interminable, las desgracias caían una tras otra, y aún así la idea de aceptar la derrota seguía siendo impensable para muchos, atrapados en la contradicción entre el deseo de poner fin al sufrimiento y la imposibilidad de renunciar a la esperanza que el régimen había sembrado en ellos. Las penurias derivadas de la guerra a partir de 1941 también abrieron la puerta a la participación civil en las subastas de bienes arrebatados a familias judías. Muchos llegaban a justificar su intervención bajo la idea de que ellos mismos eran víctimas de un conflicto devastador y de que los judíos, según la propaganda, representaban una amenaza vinculada a ese desastre. Así, lo que al inicio pudo generar resistencia, la captura pública de vecinos conocidos, terminó con el paso del tiempo siendo aceptado o, al menos, tolerado. El desgaste emocional de la guerra aérea, sobre todo a partir de 1943, facilitó la asimilación de los estereotipos raciales más crudos del nazismo. La población fue adoptando progresivamente la lógica de que el traslado de judíos era una medida necesaria en tiempos de crisis. Una vez concluido el conflicto, las encuestas revelaron que una parte significativa de los alemanes había terminado por aceptar los fundamentos de las políticas antijudías del régimen. La convivencia con estas contradicciones marcó a una generación entera. La aparente compasión inicial se desvaneció frente al peso de la propaganda, las privaciones y la necesidad de dar sentido a un presente de ruinas. De este modo, la indiferencia se transformó en consentimiento silencioso, cimentando la legitimidad social de un proyecto de exclusión que ya había alcanzado proporciones genocidas. En los últimos años de la guerra, la lógica de muchos alemanes quedó atrapada en una espiral de justificación y miedo. La percepción de que los fusilamientos de civiles desarmados constituían un crimen era innegable, y la posibilidad de la derrota obligaba a reflexionar sobre cómo esas acciones serían juzgadas por los enemigos. Esa conciencia generaba una conclusión clara. Si Alemania perdía, los mismos castigos recaerían sobre quienes habían ejecutado u obedecido las órdenes. Este razonamiento llevó a la población y a los combatientes a un compromiso aún más profundo con la victoria. La idea de haber quemado las naves se convirtió en una consigna implícita, no había marcha atrás, pues retroceder significaba exponerse al castigo y a la vergüenza pública de los crímenes cometidos. La propaganda supo aprovechar ese miedo, transformándolo en un combustible para la resistencia y la lucha desesperada. El exterminio de los judíos, lejos de ser un secreto absoluto, operó como un motor oculto que reforzaba la determinación de no ceder. El mensaje era claro: solo la victoria garantizaba impunidad. Así, el conocimiento del Holocausto se entrelazó con la voluntad de continuar la guerra hasta el final, convirtiéndose en un elemento de cohesión forzada. La lucha, en ese contexto, no era únicamente por la supervivencia nacional, sino también por escapar de las consecuencias de unos crímenes cuya magnitud ya no podía ocultarse. La retórica populista de la propaganda insistía en que todos compartían el mismo destino, desde los más humildes hasta quienes ocupaban posiciones destacadas. Se exaltaba la unión del pueblo, su capacidad de sacrificio y la obligación de mantenerse firme ante la adversidad. Una y otra vez se pedía a los oyentes que confirmaran su compromiso, y la respuesta fue un clamor ensordecedor de aprobación. Aquel momento reflejaba la eficacia de la manipulación ideológica. La derrota no se reconocía como tal, sino que se convertía en el argumento para una movilización aún más radical. La sociedad fue persuadida de que el sufrimiento presente era el precio inevitable para evitar un destino aún más oscuro, reforzando la idea de que solo la entrega total podía asegurar la supervivencia de Alemania. Para el verano de 1943,
La guerra aérea había llevado la destrucción directamente a los hogares alemanes. Los bombardeos masivos sobre ciudades como Colonia y Hamburgo dejaron en claro que el frente ya no estaba únicamente en tierras lejanas. Sin embargo, los cálculos de los estrategas británicos y estadounidenses resultaron erróneos. El ataque indiscriminado contra los centros urbanos no paralizó la economía ni quebrantó de inmediato la moral de la población. Por el contrario, en un primer momento, la devastación sirvió para reforzar el mensaje de la propaganda nazi. Los enemigos buscaban la aniquilación total de Alemania. Este relato generó un sentimiento de cohesión temporal, en el que el sufrimiento se entendía como prueba de unidad nacional. Mientras decenas de miles de aviadores aliados perdían la vida en la campaña aérea, las víctimas entre la población civil alemana superaban el 500.000, en su mayoría mujeres y niños, especialmente en los últimos compases de la guerra. Un estudio realizado por Estados Unidos después del conflicto confirmó que la moral de los alemanes se mantuvo sorprendentemente alta durante largo tiempo, en parte gracias a la asistencia social organizada tras cada bombardeo. El régimen supo capitalizar esa capacidad de resistencia, presentándose como garante del orden frente a la catástrofe. De hecho, Hitler llegó a convencerse de que los ataques habían acercado aún más al pueblo a su causa, una percepción que durante un tiempo no careció de fundamento. No obstante, en última instancia, los bombardeos sí terminaron por quebrar la economía de guerra y sembraron la certeza de que la derrota era inevitable. Este efecto posterior se convirtió en la justificación principal de la campaña aérea. Lo que no lograron las bombas fue provocar una rebelión interna. El régimen no se derrumbó desde dentro. Entretanto, la vida cotidiana dejaba espacio incluso para la ironía. En Berlín, barrios enteros arrasados recibieron apodos mordaces. Charlottenburg pasó a llamarse Ciudad de Harapos y Steglitz, nada en pie. Comediantes profesionales llegaron a ganarse la vida satirizando la guerra aérea, hasta que ellos mismos quedaron sin escenario ni público, convertidos también en víctimas del fuego destructor. La frontera entre la víctima y el colaborador quedaba difusa en aquel contexto. La capacidad de reírse de la propia desgracia podía ser un mecanismo de resistencia interior, pero al mismo tiempo servía para sostener una normalidad en medio del horror, prolongando la aceptación de un régimen que mantenía a la sociedad bajo control aún entre las ruinas. Hacia 1942, los bombardeos se habían convertido en la experiencia más determinante de la guerra para la población urbana alemana. Las memorias recogidas tras el conflicto muestran hasta qué punto la vida cotidiana quedó marcada por esa rutina de alarmas, refugios y explosiones. Para muchos, la guerra se recuerda casi exclusivamente desde el interior de un sótano o un refugio antiaéreo. No obstante, lo significativo no fueron solo las largas horas bajo las bombas, sino la forma en que esas vivencias forjaron un sentimiento de pertenencia compartida. En los refugios, la gente se unía a través de las conversaciones, los rumores, la mezcla de miedo y alivio tras cada ataque y la constante expectación del siguiente. Allí se generaban vínculos que transformaban la experiencia individual en una comunidad de destino. La juventud desempeñó un papel clave en esa vida entre ruinas. Soldados muy jóvenes en las baterías de defensa antiaérea, trabajadores municipales y voluntarios mantenían en pie tanto la infraestructura militar como la organización de la vida diaria en ciudades asoladas. Esa entrega era interpretada como una virtud necesaria, una disciplina que mantenía cohesionada a la sociedad bajo presión. El cine de la época también supo explotar esta imagen. Producciones como Die große Liebe mostraban la comunidad que surgía en los refugios, donde la cooperación y la solidaridad entre la gente común se contrastaban con la figura del burgués que se resistía a compartir espacio o a ceder comodidades. En ese relato propagandístico, toda Alemania se encontraba en el mismo barco, y cada refugio antiaéreo se convertía en un microcosmos con sus propios chistes, rituales y reglas, que servían para hacer más soportable la espera entre las sirenas y las bombas. La ampliación de la guerra total a partir de 1943 provocó un nivel de destrucción sin precedentes. El Ejército Rojo, en su avance hacia territorio alemán, pagó un precio altísimo en vidas humanas.
Durante la ofensiva final entre enero y mayo de 1945, más de 800.000 soldados fueron muertos o capturados y solo en la batalla por Berlín cayeron alrededor de 300.000. En conjunto, la mayor parte de las pérdidas soviéticas en combate se concentraron en los años finales, 1943, 1944 y 1945. Las potencias occidentales también sufrieron graves pérdidas. Entre el desembarco de Normandía en junio de 1944 y la capitulación alemana en mayo de 1945, Estados Unidos perdió más de 135.000 soldados, incluidos los 19.000 que murieron en la batalla de las Ardenas, la más sangrienta de su historia militar. Gran Bretaña registró igualmente un elevado número de bajas en esos últimos compases de la contienda. Alemania, sin embargo, fue el país que pagó el precio más alto en este desenlace. La decisión de prolongar la lucha hasta el final multiplicó el número de víctimas militares y civiles. No fue Stalingrado el episodio que selló el colapso de la Wehrmacht, sino la última etapa de la guerra, cuando el temor a revivir un derrumbe como el de 1918 empujó a continuar combatiendo sin margen de retirada. Entre el 20 de julio de 1944 y el 8 de mayo de 1945, murieron más soldados alemanes que en todos los 5 años previos de guerra. Los meses de enero y febrero de 1945 fueron los más letales de todo el conflicto mundial. Solo en los últimos 98 días perecieron cerca de 1.400.000 soldados alemanes, a un ritmo aproximado de 14.000 cada jornada. A esto se sumaron las pérdidas civiles, que alcanzaron su punto más alto en 1945, cuando los bombardeos británicos y estadounidenses devastaron una ciudad tras otra en un esfuerzo implacable por obligar a Alemania a rendirse. En marzo de 1945 se alcanzó el punto más alto de destrucción aérea. Fue el mes en el que más bombas se lanzaron sobre territorio alemán. Mientras en 1944 morían en promedio 127 civiles al día víctimas de los bombardeos, en 1945 la cifra superó el millar. La magnitud de esas pérdidas ofrece una dimensión clara del colapso que atravesaba la sociedad en los meses finales. A esto se sumaba el drama humano en el frente interno. Desde el otoño de 1944, la incorporación forzada de adolescentes y ancianos al Volkssturm tuvo consecuencias desastrosas, pues cada enfrentamiento contra el enemigo multiplicaba las bajas. La violencia también golpeó a los civiles de Alemania Oriental, que huían desesperadamente hacia el oeste para escapar del rápido avance soviético. La entrada del Ejército Rojo estuvo acompañada de una ola de venganzas. Miles de mujeres alemanas fueron víctimas de violaciones masivas, un proceso que no se detuvo ni siquiera tras la capitulación. Así, en la memoria alemana de posguerra, los recuerdos más vivos quedaron ligados a esos castigos. Bombardeos que arrasaban barrios enteros, huidas desesperadas, abusos sexuales y el colapso del orden cotidiano. Este recuerdo eclipsaba la determinación que, en años anteriores, había mantenido a la sociedad firme en la lucha. Para muchos, la guerra terminó siendo recordada como una sucesión de catástrofes súbitas que irrumpían en comunidades que se percibían a sí mismas como pacíficas, las bombas que caían desde el cielo, las oleadas de refugiados que llenaban pueblos y aldeas, y la llegada de las tropas enemigas que sellaba el derrumbe definitivo del Reich.